jueves 5 de noviembre de 2020 y con la alegría de retomar nuestras producciones para nuestro programa Educación Integral, Conciencia y Alimentación. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de Educación Humana, Coaching Integral, método educativo terapéutico, escuela y libro del mismo nombre, Educación Humana, Coaching Integral, y con nuestra compañera de ruta, Christine Schlag, desde Cataluña, desde Blanes. Buenas noches, Christine. Hola, buenas noches. Un placer volver a retomar ahora con otro escenario de fondo muy chulo, Muy bien, muy gracias. renovador. Enhorabuena y con muchas ganas de volver a compartir un programa contigo, Carlos. Bueno, muy lindo que volvamos a hacer una producción juntos. Acá por mi lado estuvimos un poquito de lado por tema de mudanza, por tema de adaptación, y ya está todo mejor, ya está todo estable. Así que nuevamente a emprender una aventura juntos con Christine. Entonces, ¿qué vamos a encarar por mi parte como editorial inicial? Me voy a tomar de que aquella sección que yo había planteado al principio creía como interesante y entretenida por mi parte, y seguramente entretenida para quienes nos siguen, de cuestiones relacionadas con anécdotas de vida, anécdotas, personales, innegablemente ligadas a educación integral, conciencia y alimentación. Y hoy mismo tendría una interesante para compartir y una relacionada con esta, mi época de mudanza, traslado, cambio. Pero bueno, ¿qué es lo que me pasó hoy concretamente? Dentro de lo cual vamos a derivar algunas cositas que casi, por comentarlo de una manera graciosa, tengo que llamar a los bomberos en el momento de mi comida, porque mordí los pedazos de ajo más amargos que comí en mi vida. Resulta que una vez por semana, vivo les recuerdo, en Oliva, en la comunidad de Valencia, voy al mercado municipal de Oliva y compro algunos vegetales, entre ellos ajo. Y bueno, esta misma semana ya la anécdota empezó un poquito antes de la comida de hoy, casi tengo que pedir ayuda, con que me vendieron los ajos más grandes que vi en mi vida. Realmente una cosa impresionante. O sea, un diente de ajo de los que compré, prácticamente son 3 o 4 de un ajo común. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué es lo que pasó? Que corté pedazos demasiado grandes, venía haciéndolo todos estos días y nunca me pasaba nada, pero hoy tuve la suerte, por llamarlo de alguna forma, de que al morder alguno de esos pedazos que estaban más amargos que ninguna que otra cosa que haya probado en la vida. Es algo que me pasó algo parecido alguna vez que tuve la mala idea de tomar una naranja silvestre en la ciudad de Valencia, y también fue una experiencia bastante traumática. Entonces, bueno, salimos del paso, sobrevivimos, acá estamos, pero no saben la sensación que tuve. Me acuerdo que era acá atrás, que sentía que me moría, y estaba como siempre con mi agua de mar diluida, a ver si me salvaba de esa cuestión de incendio que estaba sintiendo internamente. Y bueno, salimos adelante, pienso seguir consumiendo aquellos ajos gigantes que me compré el lunes, pero voy a ver si los corto muy, pero muy pequeñitos, como dirían acá en España, para no volver a pasar por una situación de emergencia. Y también de qué quiero tomarme para esto, para volver a hablar un poco de lo que es mi modelo de alimentación, que no lo considero tanto una dieta, porque creo que dieta, y yo voy por la parte de tu libro que habla de los 17 modelos de dieta más o menos comunes, muy, muy lindo, muy interesante, y se aprende mucho, Christine. Pero ¿qué pasa? No lo llamaría un modelo de dieta personal, porque tiene más cuestiones generales que cuestiones restrictivas, o dicho por el lado positivo, prescriptivas en cuanto a la alimentación. Y al mismo tiempo creo que puede ser un modelo de alimentación más o menos universal, con algunas salvedades. Y les recuerdo porque más de una vez lo comenté, pero vuelvo a comentarlo para incorporar al ajo, o mejor dicho, para que vean que el ajo está incorporado también a esto. Entonces, ¿cómo era mi modelo de alimentación? Empezando por fuera de qué es lo que como o no como. Respetar el horario energético del metabolismo de 8 a 20 o de 8 a 19 aproximadamente.
Segunda pauta, complementos alimentarios fundamentales que cubran todas las carencias que tenemos como sistema imperfecto que somos, complementado nada menos que porque el entorno nos es bastante hostil y nos complica más las cosas todavía. Bueno, ¿cuáles son estos complementos básicos? En mi caso, agua de mar, espirulina y moringa, que respectivamente cubren la cuestión de minerales orgánicos, una frase que a mí me gusta usar, un término que es lo de sopas nutritivas o caldos nutritivos, cuanto a los otros dos componentes, tanto de aminoácidos, como de vitaminas, como de proteínas, como de oligoelementos, ácidos esenciales. Y recién después paso a lo que considero, bueno, prescripciones o reservas. Y en cuanto a prescripciones, ¿cuáles son las primeras que considero? La del ajo y la del limón. Porque son poderosas fuentes de vitamina C, que es una vitamina, bueno, recordamos, de fortalecimiento del sistema inmunológico, porque tienen también vitamina B, que tiene que ver con toda la cuestión cerebral y neurológica, porque es un potente antimicrobiano, el ajo también, porque tiene también algunos ácidos grasos esenciales. Y después viene lo siguiente, que es, en mi caso, restringir todos los tipos de carne, aclarando especialmente que no lo recomiendo como una cuestión definitiva, porque aprendí gracias a uno de los grandes maestros que tuve, que cierto porcentaje de gente, y le dediqué un reportaje especial en este ciclo al maestro Gabriel Silva, precisa de la energía vital de la carne. Después otra gente lo justificará de otra manera. Vos mencionás la dieta de la sangre, que justifica un poco la carne relacionada con el grupo sanguíneo. Algunos otros lo harán de otra manera. Pero bueno, en mi caso, fui suprimiendo primero carne roja y luego las otras dos, pollo y pescado. Y evidentemente soy una persona a la cual no le afecta eso de depender de la energía vital de una de las carnes o de las tres. Y bueno, y después viene ya el tema de otras consideraciones generales, pero que son flexibles o flotantes, que son la de, dentro de lo posible, comer bio, que en este momento por un tema económico, paradójicamente lo bio es bastante caro, por un tema tanto económico como de distancia, no me es cómodo ir a copiarme comida bio. Y por otro lado, la moderación con todo lo demás que considero que no tiene básicamente ningún inconveniente, estando justamente, valga la redundancia, dentro de esa cualidad de la moderación. Le dedicamos un programa al café, otro a la cerveza. Yo no me privo de ellas, pero entiendo que hay que entender que si uno se excede, pasan a ser psicoactivos con todo lo malo que tiene un psicoactivo, que es la dependencia, el suplir artificialmente que las mismas sustancias que el cuerpo debiera producir por sí mismo, como las endorfinas. Entonces, de mi anécdota personal de casi tener que llamar a los bomberos por mi ataque ahí amargo con el ajo, paso a envolverlo, a incluirlo dentro de un modelo de alimentación como algo realmente creo que fundamental, y no solo a nivel personal, sino que creo que no hay nadie que tenga o que pueda padecer de algún rechazo especial por el ajo. Sí, por ser un alimento de un sabor concentrado, conviene evitar el exceso, o sea, por ese tipo de molestia práctica, y creo que el exceso puede traer quizás algún tipo de rechazo e intolerancia. Leí por ahí que supuestamente una cantidad ideal de ajo es la de 4 gramos diarios, pero es como que nunca se sabe bien exactamente eso. Son más bien consejos de quien escribió aquella información, que quizás haya sido un médico, no sabemos. Entonces, ¿y qué más con respecto al ajo? Bueno, que el ajo formó parte de recomendaciones médicas a lo largo de mi vida, y recuerdo especialmente dos. Una tenía que ver con un médico que era especialista en vertebroterapia y era homeópata también. Recuerdo que me hacía diagnóstico por el iris, y que en aquel momento me indicó que tenía parásitos intestinales y me prescribió hierbas, y que otra cosa en función de estos parásitos que me vio a través
de la iriología, que me comprase unas cápsulas de ajo concentrado que nunca más ni me las prescribieron en mi vida, ni las volví a ver. Que es ese tipo de comprimido que no tiene recubrimiento sólido, que ya de por sí no es demasiado bueno, y alguna vez creo que hablamos de eso, sino que era una gelatina como muy suave y como muy blanda, y daba la impresión de que si uno la llegaba a presionar se le saltaba el ajo, el ajo concentrado por el aire. Entonces, ese tipo de cápsulas recuerdo que me prescribió, creo que eran una por día, eran bastante diminutas, con forma de huevo, como si fuera un huevo diminuto, y con ese recubrimiento, como les decía, de gelatina muy blanda. Y unos 10 años más tarde, otro médico me recomendó comer un diente de ajo a la noche antes de acostarme, dentro de lo posible que lo digiriese entero, y será muy grande que lo trozara. Y me acuerdo que me decía, y a la vez cortate una naranja y después chupala porque eso te va a quitar el gusto a ajo de la boca. Eso me acuerdo que me quedó grabado. Así que también el ajo tuvo que ver con un par de prescripciones médicas fuera de las propias a lo largo de mi vida. Y qué más bueno, y comentarles un poco todo lo que hace al juego de lo que es una mudanza, sobre lo cual algo habíamos hablado alguna vez. En relación a todo ese tema de las olas positivas de la vida, que al mismo tiempo en contrafase son negativas y conviene tener en cuenta las dos, aprovechar como el surfista la ola cuando nos viene a favor, y si la ola se está por romper, más bien corrernos para que no nos rompa, no solo que la ola no se rompa, sino que no nos rompa la cabeza. Y bueno, yo tuve en cuenta estas cuestiones para mudarme, pero se dio que entre que me vi obligado a combinar factores contradictorios, que quizás eso haya tenido que ver con que los primeros días de mi mudanza hayan sido un poquito complicados, con arreglos imprevistos y con algunas otras cuestiones imprevistas. Entonces, ¿qué es lo que combiné yo? Algo que conviene no hacer, que es que me mudé dentro de octubre, que es un mes que sé que tengo astrológicamente mal aspectado, y recomiendo que todo el mundo se haga al menos una carta natal en la vida, y por ahí no todos los años, pero cada tanto una revolución solar, porque por más que la revolución solar tenga que ver con un año específico, siempre nos hace aprender mucho sobre nosotros. Entonces yo hice algo que no estaba demasiado bien, que fue mudarme dentro de octubre, cerca del final de mes, pero en un mes que básicamente no tengo muy bien aspectado, y eso hasta ahora se repite más o menos eternamente. Pero tuve la suerte de conocer el lugar a donde me vine a mudar, en un momento sí absolutamente propicio, que era dentro del ciclo de 4 días de luna nueva. Entonces es como que me vi obligado a hacer una negociación y terminó saliendo bastante bien. Ya pasaron esos primeros días un poquito especiales y ahora ya estamos en la fase de aprovechar y disfrutar al máximo el nuevo lugar. ¿Y qué más podíamos decir acerca de esto? Bueno, nada menos que la mudanza, siempre que tenga que ver con subir un escalón, con pasar a un lugar mejor, necesariamente, como otras cosas semejantes, va a tener que ver con enfrentarnos a resistencias de adentro y a lo que se llama ataques energéticos de afuera. Entonces, tampoco sin perseguirse y ni sin estar proyectando cuestiones que por ahí tengan otra causa, una causa más normal. Como yo viví los primeros días, creo que tuvo que ver claramente con las dos cosas. Partiendo de la base, estaba viniendo un lugar mucho mejor y todos esos pequeños inconvenientes, molestias y problemas, algunos habrán sido espontáneos, pero creo que más de uno no fue espontáneo y tuvo que ver con eso de que, a ver, Carlos está subiendo la energía, le vamos a pinchar un poquito, a ver, para sacarle. Y es como que el entorno lo hace. En general, estas cuestiones las terminan materializando las personas. Yo siempre digo, lo bueno o lo malo, traten de buscarlo en un ser humano, no por ahí en el techo, o en todo caso, si lo malo de mi vida está en el techo ¿quién lo hizo? ¿Se hizo solo? No, lo hizo un ser humano. Entonces es como que todo empieza y termina en las personas. Y bueno, viví un proceso de ese tipo, entendiendo que podía llegar a pasar. Uno es como que no quiere ir a un lugar mejor y empezar con dificultades, pero me tocó vivir ese proceso y hay que asumirlo. Y es parte de la vida, y nuevamente la recomendación de tener presente qué cosas nos juegan a favor y en contra, básicamente 3 grandes dimensiones: lo astrológico,
los biorritmos, que son puramente individuales, y las lunas, que son otra cuestión generales, otra de estas cuestiones cósmicas generales, con el mismo calendario para todos, y bueno, usarlas a favor cuando queremos emprender un cambio y frenar un poquito cuando queremos emprender un cambio, pero tenemos todas estas cositas en contra. Así que, bueno, Cristina, este ha sido mi humilde editorial, así que escuchamos lo que tengas para compartir. Muy interesante, como siempre, Carlos. Lo primero con lo que me he quedado es con la palabra dieta. A mí, de hecho, cuando escribí el libro también la modifiqué, porque además le dedico un párrafo entero. Es que dieta para mí también es como restricción, limitación. Yo, de hecho, si yo hago ahora una retrospección y pienso, cada vez que me quería poner a dieta siempre me causaba tanto estrés el hecho de ver limitaciones que nunca lo hacía. Por lo tanto, yo también estoy mucho más a favor de decir, pues cambio de hábitos, ¿no? O plan de comida. De hecho, en mi libro hablo de los 25 planes de comida más famosos que hay o más conocidos que hay a nivel mundial, que luego hay muchísimos, ¿no? Y hago un pequeño resumen de cada uno de ellos. Perdón, son 25. Son 25. Sí, 25. Perdón, pues yo dije 17. Un número muy bonito. De hecho, el 17 es mi cumpleaños, por lo tanto... Perdón, me equivoqué. Son 25, no 17. No, disculpámelo, claro. Está. Sí. No pasa nada, faltaría más. Pues los 25 más interesantes o más conocidos, digamos, a nivel mundial, son los que se reflejan en mi libro, que, bueno, que también sería un poco demasiado seco, ¿no? Ir leyéndolos, por lo tanto, pues ya haremos alguna aportación así como más liviana, para si alguien quisiera algún detalle más en concreto y nos contactara, pues encantada en profundizar más en cada una de ellas. Y sí que es verdad que la palabra dieta también intento evitarla por el tema ¿no? Que si tú te planteas hacer una dieta, pues siempre te pones como restricciones, te pones metas, y si estas metas no las cumples, por ejemplo, adelgazar 2 kilos en una semana, o tener esa cintura que tú quieres, o esa talla de ropa, pues si ves que no te funciona, esa dieta tiene como una connotación negativa, ¿no? Que te genera frustración. Entonces yo también intento siempre evitar eso y decir un plan de comida o cambio de hábitos alimenticios, porque eso es como algo más positivo. Ya el hecho de hablar de hábitos alimenticios, ya la energía cambia ahora mismo, que es cuando estamos hablando, y es como algo más positivo, genera más la impresión de ser un proyecto a largo plazo. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, tengo que hacer una dieta 21 días, es como, como que ya pesa, ¿no? Pero, sin embargo, si dices, voy a hacer un cambio de hábitos y en 21 días me habré acostumbrado a esos nuevos hábitos, pues es como algo mucho más positivo y que te ves como más capaz de cumplirlo. En ese sentido, la verdad es que la palabra dieta también intento evitarla. Plan de comida o hábitos saludables, hábitos alimenticios, que en mi caso, como hablo en el libro, pues siempre está ligado también con las emociones, ¿no? Las emociones nos influyen a la hora de comer y la comida nos influye en nuestras emociones, siempre teniendo muy en cuenta, como tú también has dicho, Carlos, el aporte de vitaminas que tengamos en nuestro cuerpo, porque una falta de vitaminas también te puede generar depresión, esa depresión puede hacer que recurras a comida no saludable simplemente porque tu organismo está llamando esa alimentación, por ejemplo, el chocolate, pongamos, ¿no? Si tú tienes falta de magnesio, recurres mucho al chocolate. O si tienes las hormonas descompensadas y generas demasiado cortisol y demasiada adrenalina, pues recurres más a chucherías y a dulces que te generan las hormonas de la felicidad. O sea que es muy importante escuchar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es muy inteligente. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues de buenas a primeras tener el aporte de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Como tú bien dices, tienes estas buenas costumbres de la moringa, la espirulina y el agua de mar, que me parece fantástico. Yo, en mi caso, la desintoxicación la hago con la zeolita y me despierto cada mañana con el cloruro de magnesio con el medio limón. De hecho, el limón, por muy ácido que sea, es el alimento más alcalino que hay. Es impresionante, es como si fuera el principio de la homeopatía, ¿no? Que combate lo mismo con lo mismo, ¿no?
Entonces es como muy curioso que el limón precisamente, que es el que te hace tener que te hace que se te estire la cara hacia atrás, ¿no? Pues que sea el limón precisamente la fruta y el alimento que más alcaliniza tu cuerpo. Por lo tanto, es una manera fantástica, en mi caso, de comenzar el día. Aparte, en combinación con el cloruro magnesio, me regula el tránsito intestinal y el magnesio me aporta esa cantidad de magnesio que necesita mi organismo para hacer la división de las células, que hacemos millones de veces al día, y necesitamos un cierto aporte de magnesio para que esa copia que sale de la división de las células sea exacta o lo más parecida a la anterior. Esto nos ayuda a retrasar el envejecimiento, nos ayuda a mantener los nervios calmados, nos ayuda a bajar el estrés, porque es como también un poco aplicando la lógica. Si tu organismo a nivel celular funciona bien, todo funciona mejor. Por lo tanto, tampoco es raro o tampoco hace falta sentirse sorprendido cuando escuchamos que el magnesio puede realmente prevenir 60 enfermedades, desde la artrosis a enfermedades neurológicas, enfermedades ácidas, que todas las enfermedades son ácidas, y el magnesio alcaliniza también enormemente el cuerpo. Entonces son como hábitos que, bueno, que no es una cosa que tome puntualmente, sino que ya la he incorporado en mis hábitos, en mi dieta, ¿no? Pero de forma positiva. Y lo del limón también. Y en mi caso es el café verde, porque sí que el café habitual ya no lo podía tomar porque me acidificaba mucho el cuerpo. Y bueno, he encontrado uno que tiene hongos chinos medicinales que a mí me van maravillosamente bien. Ahí la anécdota que a mí me viene, tú has contado lo del ajo, y a mí me hace gracia porque a mí mi café de hongos chinos medicinales lo llegan a llamar café de champiñones. Entonces, a mí al principio pues me generaba un poco de sorpresa, ¿no? Pues decía que no son champiñones, que son hongos chinos medicinales, que aportan salud, no sé qué, no sé cuánto, y al final, mira, acabo diciendo lo mismo. Cuando alguien me pregunta, yo digo, ¿qué es café de champiñones? Y ya está, ¿no? Es como yo misma ya hago la broma, ¿no? Pero entonces cuando alguien quiere saber más, pues ya le explico más detalladamente. Y lo del ajo me parece muy interesante, sobre todo he conocido el ajo seco negro y también tiene muchas propiedades y es muy cómodo de comer porque lo puedes cortar en rodajitas y te lo pones en una ensalada, por ejemplo, lo puedes rallar. Y la verdad es que el ajo en sí es un alimento que yo he estado evitando hasta hace relativamente poco porque siempre he estado trabajando de cara al público. Y si hay una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho es que alguien me eche su aliento de ajo. Entonces, pues es una cosa que por eso yo tenía un poco de reparo a la hora de consumirlo, ¿no? Pero como tú bien dices, hay métodos, hay sistemas para poder bajar esa impresión, ¿no?, que podemos causar quizás consumiendo demasiado ajo, pero ya de por sí el ajo siempre es que ya es como cuando la receta de la abuela, ¿no?, que es la que siempre, los remedios caseros normalmente siempre incluyen ajo porque fortalece el sistema inmunológico, tiene efectos antibióticos, tiene efectos, por lo tanto, sanadores. Entonces, en ese sentido, lo del ajo me ha parecido una aportación muy, muy bonita, sin ánimo de que me haga gracia que has tenido casi que llamar a los bomberos, pero sí Fue terrible. Ciertamente parece como gracioso, curioso, ¿no?, que un ajo te pueda causar ese efecto, ¿no? Pues suerte que no te haya pasado nada, que ha sido simplemente una dosis demasiado elevada. Respecto a la mudanza, como tú bien dices, pues es también las mudanzas, como también hablo en mi libro, pues nos aportan también esos cambios, ese salir de la zona de confort, ese subir un peldaño y sobre todo si lo armonizamos con nuestro entorno, con nuestro ser interior. Pues, por ejemplo, en tu caso el fondo me parece muy bonito, sí, blanco, con unas pinceladas de color, me parece muy armónico. Y yo misma, ahora mismo, no os enseño mi casa porque yo estoy también en cambios, me han hecho obras en los baños, en la cocina, nunca he visto tanto polvo a la vez, nunca he limpiado tantas horas cada día. Y tengo, la verdad es que si alguien entra aquí ahora mismo se podría decir que tengo síndrome de Diógenes porque como me he quedado sin armarios, porque han tenido que cambiar todos los azulejos, he tenido que almacenarlo todo en bolsas en mi comedor. Pero bueno,
todo es para bien, que poco a poco ya ahora he podido tirar muchas cosas, que también va bien, que siempre vamos acumulando, y el hecho de tirar, deshacernos, emprendernos de cosas, de ese desapego, que también nos va bien para evolucionar, pues la verdad es que me ha ido muy bien en ese sentido, y ahora poco a poco podré ir colocando cosas, porque hasta esta mañana, bueno, hasta esta tarde, hasta hace unas horas hemos tenido pues bastante ruido en casa, pero ahora ya comienza la renovación, la limpieza, que eso también es simbólicamente hablando también la limpieza en nuestro interior, ¿no? El volver a colocarlo todo, limpiarlo todo. Y bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión de tener este nuevo look en mi piso también. Y en ese sentido, pues la verdad es que muy interesante lo que has compartido. Me ha gustado porque hemos hecho como un poco resumen también, ¿no?, de la importancia de la alimentación. Sobre todo porque hay que tener muy en cuenta de que la alimentación hoy en día ya no tiene la calidad que antiguamente por la fruta y la verdura. Esto lo habíamos comentado en algún capítulo al principio, pero me gusta recordarlo porque sí que es verdad que es importante alimentarse de forma ecológica por el hecho de que los metales pesados que están en la tierra, los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas, aparte de que ya nos llega la contaminación por el aire, por las aguas, pues sí que es importante tener en cuenta que sería preferible consumir de forma ecológica para poder evitar esas toxinas que igual de consumirlo una vez o varios años no pasa nada, pero todos son cosas que vamos acumulando y que pueden contribuir a que podamos enfermar antes de tiempo, o realmente es una forma de evitar también tener enfermedades de por sí, porque la gente como que está muy acostumbrada a escuchar, bueno, como me hago mayor, pues me vuelvo enferma. Pues no tiene por qué ser así. Si tú haces un mantenimiento adecuado como con nuestros coches, pues tu salud, tu mecanismo interior, pues de alguna manera puede durar y estar en perfecto estado. En ese sentido, bastante importante mantener un cuerpo más bien alcalino que ácido, teniendo el pH por un valor del 7 más o menos, que es bastante neutral. Todo por debajo del 7 es ácido. Entonces, en ese sentido, pues si eres una persona que consume mucha carne, también como tú, me parece muy buena idea reducirlo, no tan solo por el sufrimiento animal, que tampoco quiero ser ya más partícipe de ello, pero sí que es verdad que mi organismo todavía no está a la altura de mi mente en ese sentido, ¿no? Como ya sabéis, yo he estado comiendo de forma vegana durante 3 meses, pero yo noto que mi organismo como que no acaba de estar tan contento como yo. Por ejemplo, yo mentalmente, espiritualmente sí que estoy muy preparada, pero tengo que decir que noto en mi cuerpo, porque me gusta escuchar mi cuerpo, pues que no lo tiene tan claro como yo. Entonces, en ese sentido, lo voy a hacer poco a poco. Estoy con muchas ganas de volver al veganismo, pero esta vez lo haré como estando como más enterada, habiendo estudiado más los micro y macronutrientes y las proteínas para que tengan la misma calidad que la calidad animal. En ese sentido sí que me voy a ser más estudiosa, porque la verdad es que el veganismo es un tema muy, muy amplio. Yo respeto la forma de alimentarse de cada uno, porque creo que tiene que ver también mucho con nuestro estado de evolución y de conciencia. Pero sí que yo mentalmente cada vez más me inclino hacia la alimentación vegana, y porque mi esencia me lo pide así. Realmente es que ayer comí carne y me sentí realmente mal. O sea que yo pensé, no quiero esto ya en mi organismo, no quiero ser partícipe ya de contribuir a que los animales sean maltratados. Pero bueno, que lo consiga hoy, lo consiga mañana, no lo sé. Soy una persona que tampoco me gustan los radicalismos, y por mucho que igual tengamos el convencimiento que podría ser lo mejor para el planeta, para los animales, pero si nuestro cuerpo no está a la altura en ese momento, o si nosotros todavía necesitamos esa energía vital, como dices tú, pues dejemos decidir a nuestro cuerpo, que es muy inteligente en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que ya de por sí, de pensar así, de contribuir a que al menos consumamos menos, al igual que hacer pequeñas cosas para vivir en un mundo mejor, como reciclar, como
no consumir bollería en exceso o esas harinas blancas, que también eso contribuye a que los alimentos sean más procesados. Y todo esto se podría como evitar si volviéramos más a la alimentación natural y sobre todo biológica. En ese sentido, me gustaría tanto que hubiera más supermercados online que trajeran la fruta ecológica a casa, porque yo vivo a 70 kilómetros de Barcelona y aquí, por ejemplo, en donde vivo yo, hay una tienda pues, que te pide un consumo de un mínimo de 90 euros ¿Ah, sí? para consumir. Y claro, es que me parece una barbaridad. ¿Quién consume 90 euros en verduras si no tienes una familia de 10 miembros sin que se te ponga mala la verdura? Porque todos sabemos que cuando es la comida ecológica tampoco te dura tanto, ¿no? Entonces todavía tengo que encontrar la vía de cómo conseguir esa fruta y verdura ecológica de forma más fácil. Porque como tú y yo también nos dedicamos a muchas cosas, pues lo más cómodo sería que nos lo trajeran a casa. Pero ahí estamos, estudiando el tema. En ese sentido, pues no sé si me he dejado algo por responder, que lo que tú ya has dicho. Ah, sí, la carta astral me ha parecido muy interesante, o carta natal, creo que has dicho. De hecho, yo lo noto muchísimo que con la luna llena la gente, es que las personas les afecta tanto la luna llena, o sea que una persona que es agresiva se vuelve más agresiva y la gente se vuelve muy impaciente, sobre todo por la situación actual. Y para mí siempre ha sido muy lógico, porque si la luna influye en el mar y en las mareas, ¿cómo no va a influir en las personas? Entonces siempre habrá personas que sean más sensibles al tema y personas que menos. Y hablando de la luna, pues también me gustaría hablar del sol. Un consejo que siempre me gusta dar a las personas que, sobre todo en la situación de ahora, igual se sienten deprimidas, se sienten como encerradas. Yo les digo, sal ahí fuera, da igual la vista que tengas, el ambiente que tengas. Si solo ves un rayo de sol, esto ya es la mejor terapia que puedas tener. Entonces, también animo a las personas, pues, dar ese primer paso delante de casa y buscar si tienen bosque cerca, bosque, si tienen mar, si tienen montaña, la naturaleza. Y aunque sea un parque, aunque vivas en medio de una ciudad enorme, seguro que hay algún parque, algún árbol a que te puedas abrazar. La naturaleza nos tiene tanto que dar, tanto, y está a nuestro alcance, está allí esperando para poder ayudarnos. Y en ese sentido también, pues, aconsejo mucho esto, que aparte de no solo estar ahí comiéndonos la cabeza, dejándonos invadir por los miedos, sino todo lo contrario. Coger este miedo, ponernoslo en el bolsillo, llevarlo de paseo, sacarlo ahí fuera y soltarlo a la naturaleza que lo absorbe todo. Y bueno, pues esa ha sido mi aportación de momento por hoy. No sé si quieres añadir algo más. Como siempre, muy interesante, Carlos. Bueno, Cristín, igualmente para tu bloque, digamos, muy interesante y muy productivo. Me venía acordando de algo relacionado con el ajo. Hay un escritor que no sé si sigue viviendo, bueno, ojalá que sí, creo que sería mayor o bastante mayor, Leo Buscaglia, que era un norteamericano de familia italiana, creo que sus mismos padres eran italianos los dos, y él en algún momento publicó varios libros de tipo, ¿cómo podrías decir? Humano, psicológico, New Age, si se quiere, pero en todo caso, muy buen escritor de New Age. Y él era de contar muchas cuestiones relacionadas con su familia y elogiando realmente bastantes cosas tanto de su padre como de su madre. Y en un momento él cuenta que la madre, cuando él era niño, lo hacía ir a la escuela con un collar colgándole una cabeza de ajo entera, y decía que jamás en su vida tuvo un resfrío, y contaba dos cosas, una esa bastante interesante, importante, significativa, y la otra que era, imagínate, era el personaje seguramente no solo de la escuela, sino posiblemente de la zona, de la zona, porque encima decía que era Enclenque es alguien que prácticamente no tiene de físico, como se dice, y decía, ahí estaba yo, decía, me acuerdo cuando nos ponían en clase de educación física, y decían que venga el flaco Buscaglia, y pasaba yo, que era un esqueleto, y con mi ajo colgado, decía, pero nunca tuve un resfrío. Curioso, ¿no? Señora madre italiana. Y bueno, quién sabe si no sería una receta para
para aprovechar y quién sabe cuántos medicamentos, cuánta porquería podríamos solucionar con eso. Sería un poco original, quizás traería un poquito de perfume, como decís vos. Pero bueno, si sirve, podríamos, bueno, contemporizar una cosa con la otra. Desde luego que el problema de distanciamiento no tendríamos, porque surgiría automático, creo. Claro. Sí que es verdad, me recuerdo una vez el año pasado, fue que yo cuando tengo gripes las tengo de un día. Tengo un día que no puedo levantarme del sofá, el día siguiente estoy bien. Y me acuerdo que me hicieron una sopa de ajo que no había tomado yo en mi vida y fue tan reconfortante. La verdad es que me entró tan bien, me dio tanto calor que yo es que al día siguiente ya volví a estar bien. Fue una receta fantástica. Fue ajo y pan, creo que llevaba, pero me reconfortó muchísimo y al día siguiente volví a estar ahí al 100%. La verdad es que sí. Sí, hay muchas historias respecto al ajo, muy interesantes. Nunca probé sopa de ajo, pero ya no voy a olvidarme nunca más en la vida de que los trozos de ajo tienen que ser lo más diminutos posible. Y bueno, ¿por qué no intentarlo? Realmente el sabor me encanta. Lo mismo de la cebolla con una salvedad. Y de paso te pregunto, vos que sos española, vivís en España, hace mucho más tiempo que yo, o sea, vengo hace 4 años y resido hace 2 años y medio. En Argentina a mí me encantaba una cebolla que al menos allá le llamamos cebolla de verdeo, muy distinta a la cebolla común, que es una cebolla básicamente bastante pequeña, como dicen acá, con un tallo largo y después con hojas verdes, donde era aprovechable tanto el vegetal como el tallo, y realmente un sabor bastante especial. A ver, tampoco llegaba a ser dulce, una golosina, pero mucho menos amarga, ácida, que una cebolla común. Eso, tal cual yo te la describí, que yo nunca la vi acá en España. ¿Vos sabés que exista o en vez de cebolla de verdeo se le llama de otra manera? Yo en Alemania sí que la veía bastante, porque yo soy de origen alemán, aunque sea, bueno, llevo más tiempo aquí que muchísimo más que en Alemania, solo estudié allí, y ahí sí que había esa cebolla que me estás contando. Se llaman cebollas de primavera allí en Alemania, y la verdad es que se usa mucho, se corta hasta casi al final del tallo, solo la parte de arriba, que es más oscura, igual está más seca, ¿no? Pero coges todo lo que es la parte de la cebolla y gran parte del tallo lo cortas todo en cachitos pequeñitos y lo añades a las ensaladas, por ejemplo. Y ahí sí que había mucha costumbre de consumir esta cebolla. Aquí la que lleva tallo es la cebolla, pues la más grande, ¿no? Que ya es más suave que por ejemplo, la que conocemos que es marroncita por fuera, pero sí que es más grande. No sé si es la misma cebolla, simplemente más crecida, no te sabría decir. Yo sé que en Alemania sí que la consumía así, más pequeñita, como me dices tú, y tenía un sabor muy agradable. En Alemania hay más costumbre echar, por ejemplo, cebolla en las ensaladas también. Aquí lo veo relativamente poco. Sí que en los restaurantes alguna vez, pero en casas particulares veo que se usa más la cebolla en los guisos, digamos, o en la comida que te preparas en el sartén que no en las ensaladas. Pero la cebolla también es maravillosa bueno, para fortalecer el sistema inmunológico. También es una verdura fantástica, como tantas otras cosas que nos regala la naturaleza y bueno, que tendríamos que volver a retomar, ¿no? Cada día nuestro aporte de vitaminas, nuestro aporte de verduras, de frutas que son muy alcalinizantes. Yo también, como también estoy convencida de que las vitaminas de los alimentos que tenemos hoy en día no son suficientes, pues yo me tomo un multivitamínico, pero orgánico y con todas las vitaminas que necesitamos cada día en versión concentrado de zumo, pero totalmente vegano y orgánico. Y la verdad es que cada uno, una vez que tienes la conciencia de que tu cuerpo ya no recibe a través de la alimentación de hoy en día los nutrientes que necesita, pues bueno, te buscas un poco la vida hasta que encuentras ese suplemento que te va bien a ti, ¿no? Pero sí que me ha parecido interesante lo de la cebolla y me has hecho como retroceder bastantes años de cuando yo vivía en Alemania mientras estudiaba. Sí, ojalá la encuentre. Voy a tomar eso que me estás diciendo bueno, en tu caso traducido del alemán, cebolla de primavera.
porque realmente era una diferencia notable y pasaba a ser realmente agradable. En realidad confieso, yo la cebolla la como más que nada por ser algo sano y disfruto el gusto, pero en cuanto a algo que saboriza, no disfruto tanto comer un pedazo de una cebolla común. Aparte hago todo el proceso de cortarla bien, escurrirla un rato largo en agua caliente, pero este otro tipo de cebolla no precisaba de de tanta cuestión y era un sabor realmente muy, muy especial. Bueno, Cristín, si quisieras Ujú. recordarnos tus redes sociales, vías de contacto. Bueno, sí. Pues me podéis encontrar en www.conscienciayalimentación.com, conciencia escrito con NSC, o enviarme un email a info@conscienciaalimentación.com, donde bienvenida sea cualquier aportación para hablar en este programa, en los siguientes programas, sobre cualquier cuestión que nos planteéis. Y el libro que he escrito, entre otros, pero el que estoy promocionando actualmente, se llama Consciencia y Alimentación es Vida y lo podéis encontrar fácilmente en Amazon. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un placer colaborar contigo y espero que hasta prontito. Bueno, Cristín, gracias por este capítulo 15, que acabamos de terminar juntos, como la mayoría de nuestras producciones. Y por mi parte, Carlos Guillermo Senra, mi web educacionhumanaci.com, mi canal de YouTube HCI y mi Telegram EHCI Prensa Alternativa y Educación Integral. Y será hasta el próximo capítulo. Gracias, Cristín, y nos vemos. Gracias. Un besito. Hasta pronto. Chao.